atardecer tremendo de película. Así que bueno, agradecida al Señor por esta oportunidad. Estamos en un taller y sabemos ya que el enfoque, ¿verdad?, de toda esta conferencia es la iglesia. Y precisamente por eso es que quisiera que en este taller, en este tiempo que vamos a pasar juntas acá, pues nosotras nos vamos a enfocar en algo, y es esto, es cómo se relaciona el ministerio de mujeres con la iglesia local. Y para eso voy a hacer primero una pregunta. ¿Cuántas de ustedes, verdad, que son parte de una iglesia local, en cuántas de sus iglesias hay un ministerio para mujeres? Si es así, levante su mano para yo saber en cuántas de sus iglesias hay un ministerio específico para mujeres, un grupo que se especializa con las mujeres. Levántela bien para yo ver que desde aquí arriba tengo la luz y no me deja tanto. Bastante, muchas gracias. Precisamente porque es un taller, no vamos a estar en un solo texto específico de las Escrituras, que es lo que normalmente me gusta hacer, pero es un taller, entonces vamos a tener una dinámica un poco diferente, vamos a citar varios pasajes. Y quisiera comenzar con un poco de historia, ¿verdad?, acerca del ministerio de mujeres dentro de la iglesia. Y para hablar de historia tenemos que irnos a las Escrituras, al primer siglo, al ministerio de Jesús, ¿verdad? Y allí encontramos la participación de mujeres en lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, se nos dice que algunas de ellas aportaban, su aporte era financiero. Y vamos a ver en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Si no tiene tiempo, anote la cita, yo la voy a leer. Después usted puede en casa leerla con más calma. Pero mire lo que dice Lucas 8, del 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Avanzamos un poquito más en la historia, llegamos al libro de los Hechos y ahí también se nos mencionan mujeres involucradas en el ministerio de los apóstoles y en las iglesias que ya estaban comenzando. Se nos habla de Febe, una diaconisa que, por cierto, fue a quien Pablo usó para hacer llegar la carta a los romanos. Se nos menciona a Dorcas, una discípula que dice que era conocida por sus buenas obras. Se nos habla de Priscila, quien servía junto a su esposo Aquila y que fueron en muchos momentos mano derecha del apóstol Pablo. De hecho, Pablo menciona en varias de sus cartas, seguimos avanzando en la historia, ¿verdad? Y nos habla de distintas hermanas que fueron apoyo. Habla de Pérsida y de otra hermana llamada María, dice que trabajaban mucho en el Señor. Habla de Evodia y Síntique. No le ponga esos nombres a sus hijos ni a sus nietos, por favor. Tenían algún conflicto estas hermanas, pero no obstante, Pablo dice, ellas han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mujeres involucradas desde el principio, apoyando, sosteniendo. Seguimos avanzando en la historia de la iglesia y llegamos al siglo III y ahí tenemos incluso mujeres mártires como Perpetua que murieron por la causa de Cristo. Y si llegamos al tiempo de lo que llamamos las misiones modernas, entonces nos vamos a encontrar con una Amy Carmichael que fue a la India a rescatar a muchas niñas, quizás muchos de ustedes conocen la historia, ¿verdad?, que eran usadas en prostitución, en templos. Nos encontramos con una Elizabeth Elliot
Elliot, cruzando fronteras, llegando a las junglas para llevar el evangelio a la misma tribu que asesinó a su esposo. Y la tenemos después, ¿verdad?, con los libros y con todo el legado que nos dejó. Es decir, hermanas, ¿por qué les he contado esto primero como una especie de background, ¿verdad?, de trasfondo, para entender que desde el comienzo las mujeres hemos sido parte de la labor de la iglesia? Entonces quiero que tengamos eso en mente. Y ahora entonces vamos a hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a entender mejor la relación del ministerio de mujeres con la iglesia local. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos, si quieres apuntarla, es esta para que después medites en ella, es esta: ¿para qué existe el ministerio de mujeres en la iglesia local? ¿Para qué existe? Y para responder a esa pregunta, nosotros necesitamos hacernos otra. Y esa pregunta es: ¿qué es la iglesia? Y aquí en la tarde pues se ha tocado, ¿verdad?, de una manera u otra el tema. Pero si tú y yo fuéramos a la calle ahora y le preguntáramos a cualquiera que va pasando, ¿qué es la iglesia?, lo más probable es que nos respondan que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Van a decir, bueno, es el lugar donde se reúne la gente que cree en Dios o algo semejante. Lo que sucede es que tú y yo sabemos, a la luz de las Escrituras, la iglesia no es un edificio, no nos están hablando del local, ¿verdad? No es el templo. Sin embargo, lamentablemente, dentro de la iglesia, dentro de ese cuerpo, ¿verdad?, en los tiempos modernos, y específicamente muy reciente, después del 2020, yo me atrevería a decir que el entendimiento de lo que es la iglesia ha cambiado bastante. Para muchos, después de lo que vivimos con la pandemia del 2020, muchos se han quedado con la noción de que ser parte de la iglesia es ver un sermón online, en línea, es sentarse frente a un televisor y ver un sermón, o ser parte de un grupo en Facebook que tenemos intereses comunes, o asistir a una conferencia virtual, y piensan que eso es ser iglesia. Y aunque esos son medios de gracia que el Señor nos ha dado, especialmente fueron muy útiles en un tiempo tan difícil, eso no es un sinónimo de iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Nosotros podemos dar definiciones muy largas acerca de lo que es la iglesia. Recuerde, estoy respondiendo a esta pregunta para entender entonces cómo se relaciona el ministerio de mujeres con la iglesia local. Y sí, pudiéramos dar varias definiciones, pero voy a usar esta, sencilla. La iglesia es la comunidad de creyentes verdaderos de todos los tiempos y en todo lugar, cuya cabeza es Cristo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia universal. Y la iglesia tiene la función de adorar a Dios, de edificar a los creyentes y de anunciar al mundo las buenas nuevas. Eso es en sentido general cuando pensamos en iglesia. Entonces, si tú eres creyente regenerada, salvada por la gracia de Dios, eres parte de la iglesia. Y Pablo escribe a los Efesios y les dice, así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 9 al 11 era la cita. Y cuando Pablo escribe a los corintios y les va a hablar de la iglesia, ¿recuerdan qué otra analogía él usa? ¿Con qué compara la iglesia en Corintios? Con el cuerpo humano, ¿verdad? Y habla de cómo cada miembro del cuerpo humano es importante y la iglesia, por eso hace la analogía, dice, y en la iglesia es lo mismo. Todo el mundo es importante, todo el mundo tiene una función que desempeñar para que la iglesia pueda cumplir con su misión. Así que la iglesia no es un grupo de personas aisladas, no es tampoco un club de gente que tiene algo en común. La Escritura dice que somos los santos, que somos parte de la familia de Dios, donde crecemos juntos, donde servimos juntos. Y dentro del espacio de la iglesia, cada uno juega un papel y nosotras también podemos contribuir a la labor de la iglesia. Entonces, ahora que hemos pensado en esto, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿cuál es el propósito
de que exista un ministerio de mujeres en la iglesia local. Quiero compartirles una cita del reconocido pastor y autor Ligon Duncan, y él dijo esto: el único motivo confiable para alentar el ministerio de las mujeres en la iglesia local es un anhelo insaciable de ver el despliegue de la gloria de Dios en la iglesia local. Y las palabras que él dijo no solo son hermosas, sino son ciertas, ¿verdad? El ministerio de mujeres, hermanas, existe en la iglesia local para que la gloria de Dios sea manifestada en todo lo que se hace en la iglesia local. El ministerio de mujeres no existe para empoderar a la mujer, sea lo que sea que eso quiere decir en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. No tenemos ministerios de mujeres para entretener o divertir a las mujeres de nuestra iglesia. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos, en muchos lugares, en muchos contextos. Pero ¿sabe cuál es la raíz de eso? Es que viene de un poco aprecio por lo que es la iglesia local, por no tener un entendimiento claro de lo que es la iglesia y su importancia. Por eso es que comencé hablándoles de qué es la iglesia. Porque si nosotros no entendemos qué es la iglesia, entonces no vamos a poder pensar claramente cuál es el rol que puede desempeñar un ministerio de mujeres dentro de la iglesia local. El ministerio de mujeres existe para apuntar a las mujeres a amar a la iglesia por la que Cristo murió. Si nuestro objetivo no es que la gloria de Dios sea desplegada en lo que hacemos y que las mujeres que se reúnen en nuestros ministerios amen a la iglesia y amen que la gloria de Dios sea manifestada en la iglesia, hermanas, hemos perdido el tiempo con desarrollar un ministerio para mujeres. Así que esa es la primera cosa. ¿Para qué existe el ministerio de mujeres en la iglesia local? Para que el despliegue de la gloria de Dios y para apuntar a las mujeres de nuestra iglesia a amar a la iglesia. ¿Por qué, hermana? Porque Cristo, por quien murió, fue por la iglesia. Cristo murió por la iglesia y nuestra función es apuntar a cada creyente a Cristo y que haya amor en nosotros hacia su iglesia. Ahora, la segunda cosa es esta: el ministerio de mujeres es parte de la iglesia local. Y usted pensará, bueno, eso es obvio. ¿Sabe qué? No es tan obvio. Y ya veremos por qué. El ministerio de mujeres es parte de la iglesia local. Y creo que se impone, mis hermanas, una aclaración, y es esta: el ministerio de mujeres no es un requisito para que la iglesia exista. ¿Se entendió? Usted puede ser parte de una iglesia donde no existe un ministerio de mujeres y todo está bien. No es un requisito indispensable. No es que si mi iglesia no tiene ministerio de mujeres somos una iglesia de herejes. No, para nada. ¿Por qué? Porque en la Escritura no se nos exige, no hay un mandato específico de que tengan ustedes un ministerio. No está allí, ¿verdad? Entonces, no es un requisito y nosotras necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque podemos ministrar, es decir, servir a las mujeres de nuestra congregación, incluso si no existe un ministerio formal, al que llamamos el ministerio de mujeres de la iglesia Paramount en español, ¿verdad? O sea, no es un requisito. Sin embargo, la mayoría de ustedes levantó la mano y dijo que en sus iglesias existe un ministerio para mujeres. Y yo les voy a dar a lo largo de este taller datos interesantes de una encuesta que realizó la editorial Lifeway. Tiene un departamento que se llama Lifeway Research, las investigaciones, ¿verdad? Un departamento para estudio, y básicamente es estudio de la iglesia. O sea, estas estadísticas provienen de esa investigación hecha en el 2022. Participaron 1,001 mujeres, todas miembros de iglesias bautistas, y que de una manera u otra se relacionan con el ministerio de mujeres. Es importante que entendamos quiénes fueron las encuestadas. De esas 1,001 mujeres, el 63% dijo que sí, que sus iglesias tienen un ministerio formal para mujeres.
Y el 93 dijo que entiende que en su iglesia se valora que exista un ministerio para mujeres. Entonces, hay un buen entendimiento, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora, si nosotros vamos en nuestras Biblias a Tito 2, ¿verdad? Te recordamos a Pablo escribiéndole a este joven pastor que está allí en Creta y le está dando instrucciones acerca de la vida de la iglesia. Instrucciones que incluyen a diferentes grupos de la congregación, cómo van a vivir esta vida cristiana, qué cosa es esto nuevo que ellos están viviendo. Y dentro del grupo que Pablo le va mencionando y les dice los jóvenes esto y los hombres aquello, y les habla también de las mujeres. Estoy segura que ustedes están familiarizadas con el texto. Y ahí hay un llamado a las mujeres mayores a hacer ¿qué cosa? A enseñar a las más jóvenes. O sea, que desde el principio se nos está enseñando que es parte de la vida de la iglesia local que nos ministremos, que nos sirvamos unas a las otras, ya sea que esté formalmente, ¿verdad?, con el nombre establecido o no. Pero eso está ocurriendo porque Pablo está hablando a Tito del contexto de la iglesia local y esta exhortación es para que ocurra en el contexto de la iglesia local. Así que no quiere decir, obviamente, que no puedan existir otros ministerios de mujeres que llamamos, ¿verdad?, para eclesiásticos, que van al lado de la iglesia, aunque no son precisamente de una iglesia, de los que nos podamos beneficiar. Ustedes conocen muchos, yo también, sé que algunas se me han acercado, que conocen, por ejemplo, la labor del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones y otros más, ¿verdad? No quiere decir que no podamos beneficiarnos de ellos, escuchar, aprender, pero ¿sabe qué, mi hermana? Es en el contexto de tu iglesia local donde mejor ocurre el ministerio de mujeres. ¿Sabes por qué? Porque ese es el que es más real, el que es cara a cara. Cuando hablo de real es que esta es la mujer que comparte la vida contigo, que te conoce mejor, que conoce tus luchas, que conoce a tu familia, que está viendo quizás a tus hijos crecer, que ora por ti y contigo. Entonces, ese es el contexto de la iglesia local, donde mejor se va a dar el ministerio de mujeres. Y como vimos, ¿verdad?, desde el libro de los Hechos se nos está hablando de estas mujeres involucradas en las vidas de las iglesias que apenas estaban empezando, eran iglesias bebés, pero ya ellas estaban movilizándose y viendo cómo ayudar y cómo contribuir. Pero siempre lo hacían en apoyo al ministerio de los apóstoles, en apoyo a lo que ya estaba ocurriendo. Así que ahí nosotros vemos, hermanas, que el ministerio de mujeres tiene que ser parte de la iglesia local. Es un apoyo al liderazgo de la iglesia local. Es un apoyo a la labor de los pastores, de los ancianos. Y claro, eso va a lucir de manera diferente según las necesidades o el contexto de cada una de las congregaciones. Escucha este dato de la misma encuesta que les acabo de mencionar para que vean qué interesante. Dice, solo el 5% de las líderes de mujeres encuestadas, líderes de ministerio de mujeres, dijo que planificaba el trabajo del ministerio junto con el equipo de liderazgo de la iglesia. Solo el 5%. ¿Qué me está queriendo decir eso, hermana? Que muchas veces, aunque el ministerio de mujeres está dentro de la iglesia y lo conforman mujeres de la iglesia, no está funcionando como algo vital relacionado directamente con la iglesia local, sino que está como aquí, ¿verdad? La autora Christina Fox escribió esto hablando acerca del ministerio de mujeres en la iglesia local. Ella dijo: cualquier ministerio en la iglesia, incluido el ministerio de mujeres, escucha esto, mi hermana, cualquier ministerio, incluido el ministerio de mujeres, debe encajar en la misión general de la iglesia. Es importante que las líderes del ministerio de mujeres conozcan la misión de su iglesia y las formas en que el ministerio de mujeres ayuda a cumplir esa misión. Es decir, si nosotros vamos a tener en nuestras iglesias un ministerio de mujeres, ¿hay alguna de ustedes aquí que lidere un ministerio de mujeres en su iglesia local? ¿Alguna de ustedes está al frente de un grupo de mujeres que pueda levantar su mano? No tenga pena, no les voy a hacer preguntas. Hay varias, ¿verdad?
tiene que encajar con la misión de nuestra iglesia local. Y bueno, estamos partiendo del hecho, sabemos cuál es la misión de la iglesia en general, pero normalmente cada iglesia en su contexto, en el lugar donde Dios les ha puesto, pues tiene algo como que lo que llamamos una declaración de misión, ¿verdad? O sea, esto es lo que queremos lograr en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y es importante que si tú estás liderando un ministerio de mujeres tengas eso claro. Si no lo tienes claro, siéntate con tus pastores y ancianos y pregúntales, conversen. ¿Quieres entender para cómo puedo, lo que estoy haciendo en el ministerio de mujeres, cómo eso puede encajar? Y les voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Miren, la declaración de misión de mi iglesia local en la ciudad de Miami dice esto: existimos como una comunidad centrada en el Evangelio que vive en una ciudad multicultural para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todas las personas para la gloria de Dios. Existimos como una comunidad centrada en el Evangelio que vive en una ciudad multicultural para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todas las personas para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión y nuestra iglesia tiene lo que llamamos como nuestros valores principales y son 3. El primero es abrazar el Evangelio, experimentar comunidad e involucrarnos en las misiones. Abrazar el Evangelio, experimentar comunidad e involucrarnos en las misiones. Entonces nosotras, las líderes del ministerio de mujeres que trabajamos allí, tenemos que alinear todo lo que hagamos con esa misión que nuestra iglesia tiene y con sus valores y pensar cómo encaja lo que queremos hacer con esa misión que la iglesia tiene. Cómo encaja lo que queremos hacer en un contexto que es multicultural, donde tenemos personas de tantos lugares diferentes. ¿Cómo encaja esto con la idea de involucrarnos en las misiones? Y sería muy bueno, ¿verdad?, que al pensar en ministerio de mujeres, recordemos, somos parte de una iglesia local y tenemos que alinearnos con lo que se está haciendo, con lo que se está buscando en nuestra iglesia local. Hermana, el ministerio de mujeres es un bloque más. Pensando ahora en esta analogía del edificio, es un bloque más en el edificio, ¿verdad?, de la iglesia local. No somos una rama independiente y aislada, que es lo que a menudo pasa con los ministerios de mujeres, lamentablemente. Cuando lo organicemos, debemos considerar cómo nuestros programas, las actividades puedan contribuir a la misión de la iglesia local. Y por supuesto, porque estamos contribuyendo a la misión de la iglesia, entonces estamos dando la oportunidad de que las mujeres que están en nuestra congregación puedan servir al Señor y a su iglesia local con los dones que el Señor les ha dado. Y así cada una va contribuyendo a ese edificio, ¿verdad? Y a la edificación de unos y otros. Entonces, el ministerio de mujeres existe, ¿verdad?, para la gloria de Dios. El ministerio de mujeres es parte de la iglesia local, no es un satélite de la iglesia local, es parte de la iglesia local. Y una tercera cosa que queremos ver es esta: el ministerio de mujeres provee oportunidades muy específicas para el discipulado. El ministerio de mujeres provee oportunidades muy específicas para el discipulado. Mire, en la encuesta que les mencionaba hay un dato un poco triste. Bueno, hay varios datos tristes, pero este es uno de ellos. El 57% de estas mujeres encuestadas dijo que su prioridad más alta era el discipulado de las mujeres y animarlas a caminar con Cristo. ¿Usted escuchó? Solo el 57% dijo que la prioridad más alta era discipular a las mujeres y animarlas a caminar con Cristo. Y es triste, porque si tenemos un ministerio de mujeres, la idea es que busquemos discipularlas, que crezcan, que profundicen en su conocimiento de la palabra, que puedan crecer para enseñar a otras y continuar la cadena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que el ministerio de mujeres provee oportunidades muy específicas de discipulado? Bueno, sin dudas existen diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y esas diferencias necesitan ser reconocidas
y tratadas. No son solamente diferencias biológicas y físicas, nosotros lo sabemos, sino que hay mucho más entre las diferencias con las que Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:27, desde el principio, varón y hembra los creó, diferentes. Entonces, esas diferencias que deben ser celebradas, pero también deben ser aprovechadas para discipular de manera muy específica. Voy a ir ahora al pasaje de Tito 2 que mencionamos antes. Tito 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo dice? Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oportunidades específicas de discipulado. La Biblia nos está indicando que hay oportunidades específicas de mujeres con mujeres dentro de la iglesia local. Y sabes, se entendió que habla de mujeres ya maduras. Y específicamente pensamos en mujeres ya maduras en la fe, que han caminado tiempo con el Señor y que pueden invertirse en la vida de otras y enseñarles lo que el pasaje dice, lo bueno. Y específicamente Pablo le explica a Timoteo algunos de esos asuntos buenos, y si te diste cuenta, tiene mucho que ver con nuestra feminidad. Que enseñen, ¿verdad?, a las mayores, a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a sus hijos. Hermana, ahí, por ejemplo, está hablando de orden en el hogar, cómo van nuestras prioridades. Amen a sus esposos, amen a sus hijos, que sean cuidadosas, ¿verdad?, de su hogar, etcétera, lo que acabamos de leer. Entonces, tenemos la responsabilidad, tú y yo que estamos aquí, y especialmente las que ya caminamos en más años, tenemos la responsabilidad dada por la palabra de Dios de enseñar a las generaciones que vienen detrás. Hermanas, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Porque lo que hay allá afuera, lo que el mundo está enseñando a nuestras mujeres es 180 grados opuesto a esto que estamos hablando acá. Y nosotros lo sabemos. Así que esa es parte de la labor y de la razón para que exista un ministerio de mujeres en la iglesia. Para que enseñemos a nuestras mujeres qué dice verdaderamente la palabra de Dios acerca de ser mujer, qué es a la luz de las Escrituras. Y sabes, yo agradezco infinitamente por la vida de otras mujeres que invirtieron en mí cuando yo era joven y que me discipularon y tomaron el tiempo de enseñarme. Y cada una de ellas dejó una huella en particular, algunas incluso dar recursos de tiempo, de tantas cosas, ¿verdad? De amonestarme cuando tenían que amonestarme, de regañarme cuando hacía falta que me regañaran. Pero cada una de nosotras, si llevas mucho tiempo caminando con el Señor y miras atrás, espero que por su gracia haya habido alguna otra mujer que haya caminado contigo y puedas mirar y decir, gracias al Señor porque trajo a esta hermana a mi camino y me enseñó. Hermanas, nosotras necesitamos ser intencionales en crear puentes con las generaciones más jóvenes. Uno de los problemas grandes de los ministerios de mujeres en nuestras iglesias es ese vacío entre una generación y la otra. No sé si se ha dado cuenta, muchas veces las reuniones del ministerio de mujeres son solo de mujeres ya mayores. Tenemos que buscar la manera de incorporar a las jóvenes, porque un día ellas van a ser nosotras, ¿verdad? Y necesitamos esa interacción. Ellas necesitan de nosotros y ¿sabe qué? Nosotros también necesitamos de ellas. En nuestra iglesia hemos pensado mucho en cómo hacer esto y una de las cosas que hemos adoptado es cuando tenemos reuniones de mujeres, no las tenemos todos los meses, por la manera en que lo hacemos es un mes sí y un mes no, alternamos con los hombres. Es el mismo día que se reúnen los jóvenes de la iglesia, que es los viernes en la noche. Y entonces ese día las chicas jóvenes no van a la reunión de jóvenes, vienen a nuestras reuniones de mujeres, las incorporamos. Y al final, cuando nos dividimos en grupos para conversar del tema que se haya tratado en la noche, nos mezclamos. No dejamos solamente al grupo de las jóvenes aparte, sino que mezclamos intencionalmente para ir creando esas relaciones, para escucharlas, para que ellas
ellas nos escuchen e ir fomentando esa interacción, hermanas, necesitamos hacerlo. La iglesia no es grupos aislados, somos un cuerpo, somos una familia. Y parte de eso, si vamos a tener un ministerio de mujeres que abarque a todas, incluyendo las más jóvenes. Sé que a veces nos sentimos como que, wow, están como que en otra dimensión, no entiendo muy bien incluso de todo lo que me están hablando, pero ¿sabe qué? Haga el esfuerzo. Y escúchela, tráigala. Tú no sabes, no vas a tener idea de cuán impactante fue en la vida de esa mamá joven que tú invitaste a tu casa a compartir, quizás mientras estás cocinando o haciendo quién sabe qué, a hablar y a conversar de la vida. Porque el discipulado, hermana, no es solamente cuando nos sentamos en una mesa y abrimos la Biblia, que eso tiene su tiempo y es prioridad, pero discipular también es compartir la vida cotidiana. Es traer a alguien y conversar y pasar tiempo juntas y ver que esa muchacha más joven pueda ver qué significa vivir la feminidad dentro del hogar. ¿Qué es? Que pueda hacerte preguntas, ¿sabes? Tal vez es una muchacha joven que está yendo sola, nadie más en su familia es creyente. Entonces tú te vas a convertir en una fuente, ¿verdad?, de verdad para esta vida. Seamos intencionales. Hermana, a partir de la década de 1970, el mundo hubo un cambio grande. Y lo que se conoce como esa cosmovisión, esa manera de ver al mundo, la cosmovisión judeo-cristiana con los valores que nosotros abrazamos de la Escritura, empezaron a cambiar, pero de una manera agresiva, ¿verdad? Y esas ideologías, el feminismo ese agresivo que no tuvo nada que ver con el inicio del movimiento, que se ha pervertido el inicio del movimiento, no tenemos tiempo hoy para hablar de todo eso, pero tenía más que ver con cosas tan sencillas como que las mujeres pudieran votar en las elecciones del país. Eso ya dejó de ser, no tiene nada que ver con lo que es hoy el movimiento, que en lugar en realidad de ayudar a la mujer, está aplastándola. Si usted de verdad se pone a estudiar y ver lo que está sucediendo, pero ¿sabe lo más triste? Es que muchas de esas ideologías están penetrando nuestras congregaciones. Y por eso es crucial que el ministerio de mujeres tenga un entendimiento claro de la feminidad a la luz de la Biblia. Por eso hablo de que es una oportunidad de discipulado única y que nosotros podamos transmitir esos valores bíblicos de generación a generación. El 58% de las mujeres de la encuesta que les mencioné dijo que las reuniones de mujeres proporcionan un lugar seguro para hacer preguntas y discutir abiertamente temas de la fe. Entonces tenemos que aprovechar eso. Si ellas mismas están diciendo, este es un lugar donde yo me siento seguro, ¿por qué? Porque es un marco más pequeño, puedo hacer preguntas, porque obviamente no es el contexto del domingo en la mañana. El pastor está predicando, está instruyendo a toda la iglesia, no es ese tipo de contexto para levantar la mano y hacer preguntas en ese momento, ¿verdad? Entonces, si tenemos una reunión de mujeres, es muy probable que se van a sentir más cómodas de preguntar algo que quizás no se han atrevido a preguntar a nadie más. Aprovechemos esa oportunidad. ¿Y sabe qué? Eso impacta la vida de la iglesia. ¿Cómo impacta la vida de la iglesia? Porque mientras más arraigadas estén las mujeres de nuestra congregación en la palabra, eso tiene un impacto en tu familia. Y tu familia tiene un impacto en tu iglesia local. Ve cómo todo está relacionado. Entonces, si estamos pensando en esto, pensemos no solamente porque no me voy a beneficiar yo. No, eso tiene un efecto bola de nieve. Va a impactar a mi familia, va a impactar la manera en la que yo puedo enseñar a mis hijos y va a impactar cómo yo me relaciono con mi iglesia local, cómo yo veo el rol de la familia. Porque las iglesias están compuestas por familias en sentido general. ¿Verdad que sí? Entonces, si no tenemos ese entendimiento claro, vamos a ver los desastres que estamos viendo en la actualidad. Roles invertidos que están destruyendo la sociedad con todo el caos y confusión que ya estamos viendo. Así que el Ministerio de Mujeres no solo permite enseñar sobre esto, sino que me permite hacerlo desde un punto de vista
práctico que contribuya al beneficio y al buen funcionamiento de nuestros hogares. Y cuando hablo de buen funcionamiento, hermana, estoy queriendo decir que funcionen de acuerdo al diseño de Dios en su palabra. Otra más, el ministerio de mujeres es un medio, y con este es el último punto fuerte que quiero destacar, el ministerio de mujeres es un medio para afianzar la inerrancia y autoridad de las Escrituras. En la encuesta que les mencioné al principio, dice lo siguiente. ¿Recuerda que les dije que fueron 1,001 mujeres, todas involucradas en ministerios de mujeres de una manera u otra? Ahora escuchen. El 98% dijo que la Biblia es la suprema autoridad en sus vidas con relación a lo que creen. Pero no fue el 100%, fue el 98%. El 97% dijo que la muerte de Cristo en la cruz es el único sacrificio que podría eliminar la pena del pecado. No fue el 100%. Estamos hablando de mujeres involucradas en liderazgo de ministerios de mujeres en sus iglesias. No fue el 100% el que dijo, ese es el único camino, no, el 97%. El 94% dijo que solo aquellos que confían únicamente en Cristo como su Salvador reciben el regalo gratuito de Dios de la salvación eterna. Es decir, que hay un 6% que piensa que existe otra manera de llegar a Dios que no es a través de Jesucristo. Eso fue en el 2022, mi hermana. Yo estoy segura de que a medida que los años pasen, si volviéramos a hacer la misma pregunta, esos porcentajes van a ir disminuyendo. ¿Y sabe por qué? Porque eso lo que habla en realidad es que en nuestras iglesias muchas personas no ven las Escrituras como inerrantes, infalibles, no la ven como la suprema autoridad. Entonces, la manera, por ejemplo, en que el feminismo está abordando el asunto de los roles implica que se está socavando la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia cede ante asuntos como estos de los roles, por ejemplo, más adelante va a ceder en cuanto a otros asuntos doctrinales más serios. Y así vamos bajando el estándar. La iglesia tiene que influir en la cultura y no al revés. Y lamentablemente lo que está sucediendo es lo contrario, ¿verdad? Y la raíz de todo eso, vuelvo a donde empecé, es no reconocer la autoridad de las Escrituras. A pesar de que son tan claras en todos estos asuntos, no queremos reconocer la autoridad. ¿Sabe cuál es el peligro, hermana? En que si yo puedo cambiar o ignorar lo que la Biblia dice acerca del hombre y la mujer, por ejemplo, de sus diferencias y de sus roles, entonces yo puedo cambiar o ignorar lo que la Biblia dice acerca de cualquier otra cosa. Porque por ahí empieza. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el pasaje que el pastor Greg Travis acaba de usar, Pablo le dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué dice que es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. Y hermanas, y si el ministerio de mujeres es parte de la labor de la iglesia local, nosotros también tenemos que ser un sostén, proclamar, proteger la verdad. Entonces, por eso es que digo que el estudio bíblico tiene que ser una piedra angular, un fundamento en el estudio en el ministerio de mujeres. Hermanas, si vamos a tener un ministerio de mujeres, que sea un espacio para crecer en el entendimiento de las Escrituras y cómo las Escrituras transforman nuestra vida al ver quién es Dios y lo que ha hecho. De nuevo, no tengamos ministerios de mujeres para entretener. Hay tanto que hacer, ¿verdad? Que ¿por qué vamos a malgastar el tiempo en eso? Si vamos a tener ministerio de mujeres, que sea para el discipulado de esas mujeres también, que sea otra oportunidad para que crezcan en el entendimiento de quién es Dios y de su palabra, para edificar el cuerpo y particularmente pues este grupo, ¿verdad? Las mujeres de nuestra congregación. Pero por otro lado, hermana, si la Biblia es el centro de nuestras reuniones, eso también sabe que va a dar como resultado, nos va a ayudar en nuestro deseo de compartir el evangelio. Un ministerio de mujeres que carezca
de pasión por alcanzar a otras, ha perdido de vista la misión principal de la iglesia. Y la encuesta famosa que les estoy citando dice que solo el 6% de las encuestadas dijo que alcanzar a otras, o sea, que el evangelismo era prioridad en su lista, ¿verdad?, de tareas como ministerio de mujeres. Solo el 6%, mi hermana. Solo el 6%. Eso es triste. ¿Sabe por qué? Porque uno de los peligros del ministerio de mujeres es que nos convertimos en un círculo cerrado, donde todas nos conocemos, donde nos sentimos muy cómodas, ¿verdad? Porque claro, es lógico. Ahí están nuestras hermanas, gente que ya conocemos, con quienes estamos familiarizadas, nos gusta conversar con ellas, nos gusta pasar tiempo juntas. Pero hay otras que necesitan de ese mismo Cristo que transformó tu vida y mi vida. Y tienen que ser parte esencial. Entonces, cuando el grupo se vuelve de esa manera, estamos perdiendo el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? Compartir el evangelio. Pero cuando yo estudio las Escrituras, ¿por qué yo digo que estudiar las Escrituras provoca un mayor deseo de compartir el evangelio? Hermana, porque cuando tú has probado la belleza y la grandeza de Dios revelada en su palabra, cuando el Espíritu comienza a transformar tu mente, a renovar tu mente, no hay otra cosa de la que tú quieras hablar. Y como no hay otra cosa de la que de verdad tú quieras hablar y compartir, entonces eso es lo que tú vas a compartir con tu compañera de trabajo o con tu vecina. Si vamos a ser parte, ¿verdad?, de un ministerio de mujeres, busquemos que sea un ministerio de mujeres que se involucre en el estudio de la palabra para que nuestras mujeres estén equipadas para compartir el evangelio donde sea que estén. Y nosotros no necesitamos tener quizás lo que a veces piensan, no, es que yo no sé tanto. Hermana, tienes la palabra y la palabra dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es suficiente para hablarle a alguien más acerca de quién es Dios, quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Yo creo que a menudo nosotras olvidamos el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. Olvidamos que es viva, que es eficaz y que el mismo Espíritu que la inspiró es el que abre nuestros ojos a la verdad y nos ayuda a compartir esa verdad con otras. Entonces, mientras más nosotras estudiemos la palabra, mientras más estemos relacionadas con ella, más fácil va a ser para nosotras compartir las buenas nuevas con alguien más. Que nuestros ministerios de mujeres, porque son parte de la iglesia local, busquen hacer eso, equipar a nuestras mujeres en las Escrituras. Que esa sea nuestra misión. Si algo vas a recordar, recuerda eso. No somos un satélite aislado, estamos parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia queremos dar herramientas a las mujeres de nuestra iglesia. ¿Y qué mejor herramienta que el estudio de la Escritura? Nosotros estamos viviendo tiempos privilegiados, hermana. Nosotros estamos viviendo lo que la iglesia hubiera anhelado tener por siglos y no era posible. Y ahora lo tenemos. Al alcance de un clic, buenos recursos para estudiar, para prepararnos, para hacer de esas reuniones un tiempo edificante donde nuestras mujeres sientan que de verdad están conociendo más al Dios que decimos amar. A mí me encanta esta frase de Jen Wilkin. Ella dice, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Entonces nuestras iglesias a veces están llenas de mujeres que dicen que aman a Dios, pero ¿es el Dios de la Biblia? ¿O es el Dios que nos hemos ido formando nosotras en nuestra propia mente? Para conocer ese Dios que decimos amar, necesitamos ir a las Escrituras. Si tú eres parte de un ministerio de mujeres y estas cosas todavía no están ocurriendo, empieza a orar para que el Señor traiga ese cambio allí. Si estás liderando, si eres parte, busca, ¿verdad? Siéntate con tus líderes, con tus pastores, conversa. ¿Cómo podemos ayudar mejor a nuestra iglesia? ¿Cómo podemos contribuir a la misión de nuestra iglesia? ¿Cómo podemos capacitar mejor en la palabra? Si vamos a tener esas reuniones, que sean alrededor de la palabra, hermana. Sabe que nosotras las mujeres somos muy emocionales.
Y las reuniones a veces tienden a estar demasiado girando alrededor de cómo nos sentimos y demás. Y cuando nos vamos por ese camino, y no es que neguemos las emociones, Dios nos puso las emociones, pero yo tengo que traer mis emociones en sujeción a la palabra de Dios. Entonces, hagamos de nuestras reuniones que estén centradas alrededor de la palabra. Usted va a ver cómo eso va a cambiar completamente la vida individual de cada una de esas mujeres, y eso va a tener, como les decía, el efecto dominó en sus hogares y en nuestra congregación. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba con este tiempo? Que nosotras podamos reflexionar más allá de la superficie de por qué tenemos ministerios de mujeres en nuestras iglesias. Porque a veces nos quedamos ahí, en la superficie, en pasar un tiempo juntas, en conversar. No hay nada malo intrínsecamente en ninguna de esas cosas, pero que no nos quedemos ahí, que vayamos más adentro, ¿verdad? En todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Que recordemos que somos parte de la iglesia y que la función que tenemos es que la gloria de Dios se despliegue en todo lo que hacemos, que podamos compartir el evangelio y hacer discípulos. En los Estados Unidos, en las llamadas iglesias evangélicas, las mujeres constituyen el 55% de las congregaciones, más de la mitad. Y nosotros lo sabemos, basta mirar los domingos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hermana, hay mucho trabajo que hacer, un trabajo que apoye, ¿verdad?, la visión de la iglesia, la misión de la iglesia y, por supuesto, para la gloria de Dios. Recordemos que lo que nosotros hagamos como ministerio de mujeres va a impactar la vida de nuestra iglesia local, puede impactarla para bien o no. El Señor nos libre de que sea lo contrario, sino que al que seamos un ministerio de mujeres como eso que veíamos en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos, aquellas mujeres que estaban apoyando ese ministerio de ellos, y lo que hacía falta, allí estaban, ¿verdad? Que busquemos ser ese tipo de ministerio de mujeres. No sé si alguna nos quedan algunos minutos. Si tienen alguna pregunta que quisieran, rápido la hermana levantó la mano. Claro que sí. Esa pregunta está fácil. Se lo voy a leer literalmente. El ministerio de mujeres es un medio para afianzar la inerrancia y autoridad de las Escrituras. El ministerio de mujeres es un medio para afianzar la inerrancia y autoridad de las Escrituras. ¿Alguien más? ¿Alguna? Aquí. Esa es una pregunta más complicada. Bueno, una de las cosas que quiero decir es esta. Las esposas, yo no soy esposa de pastor, pero las que están acá que son esposas de pastor saben que junto con el título a veces viene que tienes que ser, al menos por un tiempo, mujer orquesta, porque sobre todo si es una iglesia que está comenzando, a veces no hay quien gana y te toca lo mismo servir con los niños que ayudar aquí. A veces hasta la ponen a cantar, la pobre no tiene talento para cantar, pero no hay quien más cante, tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que tiene mucho que ver con un entendimiento personal de qué es la iglesia, porque todos estamos llamados a servir dentro de la iglesia con nuestros dones. La cara contraria de la moneda, hermana, es que a veces nosotras mismas ponemos expectativas imposibles a las esposas de los pastores, ¿verdad? Queriendo que sea la mujer maravilla. Y eso también es una expectativa errónea de nuestro lado. No necesariamente la esposa del pastor va a ser siempre la líder de mujeres. Yo he visto iglesias en las que quizás la esposa del pastor tiene otro tipo de don.
y lo desarrolla. El punto es qué estoy haciendo con los dones que el Señor me ha dado, porque lo que la palabra sí enseña es que todos los creyentes tienen dones porque el Espíritu da a cada uno, dice el texto literalmente, o sea, cada uno tiene dones. Ahora, hay un grupo de mujeres en la iglesia con el deseo de tener este tipo de reunión. Creo que es algo que se puede traer, conversar con el pastor, no desde el punto de vista de su esposa tiene que ser nuestra líder porque sino, hermano, mire, tenemos este grupo, tenemos este deseo, ¿qué usted piensa? Tal vez el pastor en ese momento tenga una visión y diga, mira, hermana, no es... Entonces, ¿sabe qué? Hay que sujetarse a su liderazgo, hay que orar y ver cómo el Señor va haciendo las cosas. Como le decía, no es un requisito indispensable, cada una igual tiene dones donde puede servir y ponerlos al servicio, pueden orar juntas, no tiene nada, siempre y cuando sea con el espíritu correcto, ¿verdad? Queremos orar juntas, queremos tener un grupo de oración, apoyarnos en WhatsApp, quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, pero creo que lleva mucho de sabiduría de pedirle al Señor cómo abordar el asunto. Y entender también que todas no estamos llamadas a lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay muchas conversaciones que habría que tener ahí, que ahora quizás no podemos abarcarlas todas, pero espero que haberle ayudado al menos con un punto de partida. A ver, por acá. Bueno, nosotros solamente podemos controlar lo que nosotros hacemos. No podemos controlar la respuesta de los demás, ¿verdad?, a eso que estamos poniendo ahí. Entonces, si usted, hermana, está compartiéndole, no sé, vamos a decir un devocional que leyó de un libro y fue de bendición para su vida, se lo compartió, confíe en que el Señor va a usar eso que usted envió en la vida de ellas, aun cuando tal vez no tenga la respuesta que quizás a usted le gustaría, de que alguien le diga, ay, hermana, sí me lo leí, pero usted confía en que si el Señor está usando cada cosa en la vida de cada una, en la manera en que Él entiende, y como les decía, a veces todos los tiempos no son iguales, cada iglesia tiene un ADN diferente, y nosotros tenemos que confiar en que el Señor la iglesia es el Señor. Entonces confiar en que Él está moviendo las fichas de la manera que Él entiende, por supuesto partiendo de que estoy pensando que todo el mundo esté en una iglesia sana, donde las cosas estén funcionando bíblicamente, igual, mucha tela por donde cortar, pero si usted tiene ese grupo, usted quiere compartirles recursos, sígalo haciendo, usted está sembrando, el resultado lo da el Señor, acuérdese que eso lo leemos, ¿verdad? Uno siembra, el otro riega, pero el resultado es del Señor, no es nuestro. Yo creo que voy a tener que llamar a todos esos pastores que están ahí atrás porque... Mire, yo muchas veces creo que las cosas comienzan primero que nada orando, pidiendo al Señor que prepare los corazones, que nos dé sabiduría y gracia para en qué momento y cuándo abordar ciertas cosas. A veces también asumimos cosas, ¿verdad? Y quizás... Recordemos, hermana, nuestros pastores son humanos como nosotras, tienen blind spots, tienen puntos ciegos que tal vez no han visto o no se ha dado cuenta o quizás no lo ha pensado de una manera, entonces tengo que comenzar por orar y quizás después pueda tener esa conversación y sobre todo tener una conversación desde el punto de vista de no estoy atacando, no estoy socavando, estoy simplemente contando un sentir. Por eso es
que el pastor Greg mencionaba la importancia de la pluralidad de ancianos en la congregación, porque lo que a veces uno no lo ve el otro, ¿verdad? Y claro, yo sé que no están, quizás todas las iglesias no han adoptado ese modelo, entiendo que es el modelo neotestamentario y es muy beneficioso en ese sentido. No hay otra cosa más que pueda decirte que empezar a orar por ahí, por eso primero que nada. Y ¿sabe? El Señor puede, incluso a veces de la nada, de buenas a primera puede haber un cambio y uno dice, wow, ¿verdad? Y Dios quizás cambió su perspectiva del asunto. Sería una conversación para tener y tal vez es que no se han valorado algunas cosas. Y como les decía, a veces también sucede por eso, porque como que no buscamos nosotras tampoco cómo integrarnos a la vida de la iglesia local, ¿verdad? Es decir, nuestra función, no queremos estar aquí como un satélite, pastor, no queremos estar haciendo aquí lo nuestro, queremos con lo que hagamos contribuir a la visión de la iglesia local, a su misión. ¿Cómo podemos contribuir, verdad? Entonces sería una conversación para tener, pero primero que nada yo empezaría orando por esa conversación y sabiduría para esa conversación. Una pregunta más, ¿nos queda tiempo? Bueno, si es ministerio de mujeres, por definición, es solo para mujeres. Quizás lo que la iglesia puede considerar es, necesitamos tener un grupo para hombres, que lamentablemente muchas iglesias a veces carecen de un grupo para hombres, porque honestamente, hermanas, es más fácil, nosotros nos movilizamos muy rápido. Que vamos a hacer algo y ahí están 20 mujeres listas, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Y no estoy diciendo que es que los hombres, es que nosotras somos muy relacionales, entonces eso nos lleva, ¿verdad? Pero creo que son dos cosas completamente distintas, grupo de mujeres, grupo de hombres, y entonces en el medio, ¿cuál estaría? Bueno, grupos de matrimonios. Y entonces pero cada uno de esos grupos tiene objetivos diferentes, ¿verdad? Entonces creo que es la manera. Bueno, el tiempo se nos agota, gracias. A ver, rapidito. Ahí la dinámica, o sea, lo que la Biblia nos está hablando más que nada, si vamos al texto específico, tiene que ver con nuestra vida en el hogar y que las mayores enseñen a las más jóvenes, ¿verdad? Entonces, obviamente acá esta joven que tal vez está súper preparada teológicamente y demás, pero no ha vivido los años que ha vivido esta hermana. Entonces esta hermana va a venir al lado de ella a hablarle de que esta teología que tú tienes aquí, ¿cómo la vas a vivir acá? En tu vida cotidiana, en tu hogar, ¿verdad? Porque son las dos cosas, ¿verdad? Y entonces, esta mujer mayor, y hermana, por eso es que la Biblia nos habla, en Efesios, cuando Pablo está escribiendo y habla de las relaciones, primero que nada, usted recuerda que dice que se sometan, y está hablando de la iglesia, unos a otros. Entonces, parte de ese someternos unos a otros, yo poder reconocer con humildad que si el Señor ha permitido que esta hermana esté más capacitada y demás, aunque yo tenga la edad que tenga, yo pueda venir y decirle, ¿sabes qué? Yo he batallado siempre con Deuteronomio. ¿Tú me pudieras explicar un poquito más acerca de Deuteronomio? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, así es como funcionaría esa dinámica en ese caso. Pero entender que nos necesitamos unos a otros. El texto está llamando a que las mujeres mayores inviertan en las más jóvenes. Y eso es importante porque a veces uno cree, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora me voy a ir para la Florida a recolectar caracoles, como dice Piper, o a jugar tenis. No, hay mucho que puedo dar todavía en la vida de la iglesia, hermana. Tenga usted la edad que tenga, no dejamos
de ser parte de la iglesia hasta que el Señor nos llame. Entonces necesitamos contribuir a la vida de la iglesia. Vamos a orar porque ya son las 6. Padre, gracias por este tiempo que tú nos diste, Señor. Recuérdanos una vez más que Cristo murió por la iglesia, Señor, y que es hermoso ser parte de la iglesia. Es un privilegio, Señor, que tú nos has dado, que nos has llamado a ser parte de la iglesia, Señor, que nos rescataste cuando no merecíamos, Señor. Y ahora nos tienes aquí dentro de esta familia de fe, Señor, dentro de este grupo de santos. Permite que miremos la iglesia así con ese mismo amor con que tú la miras, Señor. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, porque queremos que tu gloria sea desplegada en la vida de la iglesia, Señor. Que otros puedan ver que es un cuerpo, Señor, que funciona bien unido, bien ajustado por las cuerdas de amor, Señor. Y que al mismo tiempo busquemos el edificarnos unas a otras. Sabemos, Padre, que a veces no es fácil, que hay conflictos o diferencias. Señor, enséñanos a amarnos unas a otras y que si vamos a tener ministerios de mujeres en nuestras iglesias, Señor, sean para tu gloria, sean para edificación de la iglesia, para que el evangelio, Señor, sea comunicado y anunciado, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Bendice a cada una de mis hermanas en sus iglesias locales, Señor, en lo que están haciendo o en lo que anhelan hacer, Señor. Bendice el liderazgo de estas iglesias también, Señor, sus pastores, sus ancianos, Señor, y que juntos, Señor, donde quiera que tú nos tengas, Señor, nosotros podamos contribuir para que el reino de Cristo avance donde estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermana.